luz y sal. Espero que te sea útil el siguiente video. He estado hablando de la familia, de la familia cristiana, he hecho un recorrido en 6 videos. Y el día de ayer ya me encontraba yo como saturado de cosas y te vas perdiendo, o sea, vas dejando todo lo que habías preparado para construir las ideas y dejé algunos versículos fuera, dejé algunas cosas que según yo iban a coincidir por alguna razón. Revisaba yo los versículos que había yo sacado y no los encontraba yo en la Biblia como coincidencia de lo que yo había leído. Y quiero cerrar con al menos este ciclo de cosas, después, no sé, profundizar en algunas cosas como la oración, como las consecuencias del mal pastorado, del mal manejo de los padres para con la crianza de los hijos, bíblicamente hablando, porque esto ha sido la idea, o sea, hacerlo con un carácter expositivo de la palabra del Señor, más que como decirte, pues viene en la Biblia, búscalo, sino citarlo y después darle una pequeña como intervención con palabra humana, pero esperando que sea el Señor el que esté hablando. Entonces quisiera tocarte la idea del papel del hombre. Cerré en el video 6 con la idea de, insisto, en ese cierre de ya no sabía yo si el celular estaba funcionando, si la batería funcionaba, el ruido y demás. Entonces, ahorita le pedí a Dios que me orientara y que sea para Él toda la honra y toda la gloria de lo que voy a decir. Y voy a hablar de qué es un hombre cristiano. ¿Por qué? Porque necesitamos varones cristianos. Es decir, hombre de Dios, varón de Dios. Este, porque hoy desgraciadamente ser hombre es ser o muy femenino o ser un violento, un agresivo, un golpeador. Eh, Hay quienes lo definen como el zorrillo y como la tortuga. Yo me iría también al metrosexual, pero bueno, en fin. No somos hombres cristianos. Entonces quisiera citar qué es un hombre cristiano, cuáles eran las obligaciones del hombre cristiano. Voy a citarlo en Génesis. Y después me voy a ir a Tito. Me parece que voy a citar a dos cosas de Tito y de Timoteo, perdón, una de Tito y una de Timoteo, porque ahí se habla también del hombre con mucha puntualidad, que es un hombre cristiano. Entonces, permíteme citar primero Génesis. Voy a citar capítulo 2, versículo 4, que en Reina Valera, si es la que tú tienes, dice, el hombre en el huerto del Edén. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová, Dios, hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo, antes de que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes de que naciese. Es decir, todo estaba hecho antes de que ya fuese hecho y ya está dicho como si estuviese hecho. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Y entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Quién da la vida? El hombre. ¿Quién quita la vida? Perdón, ¿quién da la vida? Dios. ¿Quién quita la vida? Dios. Por eso cuando Jesús muere en la cruz, él es el único que puede dar su vida, porque Él es poseedor de la vida, y Él es el único que puede volver a dar la vida. Dios. Y Jehová, Dios, plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para llegar al huerto,
y ahí se repartían 4 brazos. El nombre de uno de los brazos era Pinzón, ese es el que rodea toda la tierra, de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Ahí también Edelio y Onice. El nombre del segundo río era Gibón. Es el que rodea toda la tierra, de Cus. Y el nombre del tercer río era Hiddekel. Este es el que va del oriente de Asia y el cuarto río de Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Ojo, para que lo labrase y para que lo guardase. Y mandó al hombre, Jehová Dios, al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podréis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea a él. Jehová Dios formó pues de la tierra todas las bestias del campo, todas las aves de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Qué le mandó? Entonces también a nombrar a los animales de la tierra. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. Ish es varón, Isha es varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, viene el otro mandamiento, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y después viene capítulo 3, que es la caída, ¿no? Vamos a cometer el error de oír a la serpiente, Eva primeramente, Eva va a mal aconsejar a Adán, y bueno, se va a ir todo al traste. Vienen las maldiciones, viene toda la problemática con la que estamos hoy. Entonces el mundo se cae. Pero quiero nada más enfatizar 3 cosas. Vas a trabajar el huerto, el trabajo no es cuestión de la caída, simplemente lo que dice después en la caída es, ahora el fruto de tu trabajo va a ser abrojos, espinos, vas a sudar para conseguir el fruto de la tierra, y la tierra no te va a producir lo que tú querías. Y luego a Eva le dice que el fruto de su vientre va a ser con dolor. O sea, a ella no le iba a doler el parto hasta que se le ocurrió pecar a él y a ella. Entonces, esas serían las dos como que, bueno, las ordenanzas que tenía. 1, llama las cosas como deben de ser. 2, cultiva el huerto de la tierra. 3, cuida que no se coma, o tú no debes de comer del árbol del bien y del mal. Y todo lo demás lo puedes consumir. Y tú convive con tu esposa y entiende que un hombre y una mujer se separan de sus padres para vivir juntos. ¿Y quién es el que sale de casa? El hombre, para llevarse a su mujer a vivir aparte. Entonces eran las ordenanzas así como muy sencillas y no se pudieron cumplir. Hasta en ese momento éramos inocentes, éramos sin pecado, el pecado no había sido, bueno, ahí entrarías con debate con algunos que dirían que el pecado ya estaba porque el ángel caído ya estaba aquí. Habrá quienes digan que el pecado empezó cuando Eva deseó la fruta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo quiero remitirme a lo que está en la Biblia, y las especulaciones pues se las dejo a los eruditos, porque
Finalmente ellos deciden lo que quieren de repente decir y muchas de sus interpretaciones pues son eso, son interpretaciones. Yo cito cosas que son textuales para que después, si me permites dar algunos puntos, pues te sirvan. Ahora, déjame decirte que es un hombre cristiano, según Timoteo 3:2 y Tito 1:7. ¿Por qué? Porque ahí Pablo le está hablando a estos dos hombres de Dios que van a servir como pastores en esas iglesias y les está diciendo cómo debe de ser un hombre que va a servir a Dios. Ahora tú me vas a decir, bueno, sí, pero ahí están hablando de obispos y están hablando de diáconos y yo no tengo ninguna posición en la iglesia, es más, ni tengo iglesia, pero yo quiero ser un buen padre cristiano. Permíteme ser enfático en esta postura. Te lo voy a decir desde el punto de vista secular. Los griegos decían que el buen gobierno empieza en casa, que el primer gobernante bueno tiene que gobernarse a sí mismo, después gobernar a su familia y para después poder gobernar un pueblo. Es una idea que no es tomada de la Biblia porque ellos no conocían a Dios, porque no habían tenido la gracia, por eso es el momento ahorita de la gracia. Entonces, ¿qué va a pasar con el hombre? O sea, ¿cuál es nuestro referente para saber qué es ser un hombre cristiano? Bueno, no necesitas estar frente a un púlpito o ser figura pública en una iglesia, etcétera, 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 pero tienes una familia. Tienes una familia que necesita un hombre de fe, un hombre líder, un hombre con carácter, un hombre con sabiduría, un hombre con entendimiento. Ya lo dije en el otro video, lo quiero hacer enfático en este. Todo Proverbios está hecho para que Salomón le pasase a su hijo todo el conocimiento y la sabiduría que Dios le había otorgado. Cuando Salomón iba a ser rey, le dice, tú pídeme y yo te doy, le dice Jehová. Y entonces él le dice, quiero sabiduría porque soy joven y no tengo ni idea qué es liderar a un grupo tan grande como el que tú creaste, ¿no? Entonces, en ese sentido, él toda esa sabiduría la aplica en proverbios y entonces esos proverbios le sirven tanto a hombre como a mujer, pero están dirigidos a un hombre porque finalmente los hombres somos la cabeza de la familia, por lo que ya expuse en el video anterior, porque la cadena de mando iría Dios Padre, Dios Hijo, hombre, pastor y la mujer sujeta al hombre. Lo acabo de leer en Génesis, no es que lo estemos diciendo por ser machistas o por ser cholinistas o por estar en contra de las feministas. O sea, ahí está en la palabra de Dios. Ahora, entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Entender que es un hombre de Dios, es decir, que es un varón de Dios. Entonces, ¿qué mejor que la excelsitud de lo que implica representar a la iglesia en cualquier lugar? Porque finalmente tú eres la iglesia. Es decir, tú representas a tu templo, por decirlo de alguna manera, pero tú eres la iglesia porque en ti está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hacen morada en ti, él lo dice en Corintios. ¿O qué? ¿No lo saben? Que ustedes son morada del Espíritu Santo y por lo tanto ustedes no se deben de entregar a rameras, porque el que sirve a ramera, una carne, es de esa ramera y entonces ustedes son rameras. O sea, se están prostituyendo. Entonces, si tú eres templo del Espíritu Santo y tú eres la representación de la iglesia, recuerda que la gente en ti tiene que ver a Jesús y tiene que ver a Dios. Entonces, ¿cómo nos ven si algunos ni siquiera quieren decir que son cristianos o nada más lo dicen cuando les conviene? Bueno, lo tienen que ver en tus acciones, tus actitudes, tu forma de crianza, tu forma contracultural de comportarte, de conducirte frente a todas las pruebas que Dios te ponga. Entonces, déjame citarte primero, primera de Timoteo, es capítulo 3, versículo 2. Primera de Timoteo, Timoteo 1. Y dije que iba a ser 3, capítulo 3, 2, por favor. Entonces, permítanme dirigirme. Ahí estoy ya. Ok. Es 3, 2. Requisitos de los obispos, con la salvedad que acabo de hacer ahorita. ¿Qué significa obispo? Significa pastor. ¿Ok? Ahí no existían tantos nombres extraños. O eras obispo o eras diácono. Y el diácono era el que servía mesas, ¿ok?
que después ya le cambiaron a otras funciones, y el obispo era el pastor. En otros lugares lo vas a encontrar como los ancianos, que también por eso existen las iglesias presbiterianas. Presbútero quiere decir anciano. Pero bueno, citando, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahí está el versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Primera característica de un hombre, irreprensible. O sea, que cuando revisen tu conducta no encuentren falta. Marido de una sola mujer. Sobrio. Sobrio. La sobriedad no solamente es no tomar. Tienes que tener un carácter sobrio. No darte a tus pasiones emocionales. Prudente. Decoroso. Prudente, ¿qué significa? Tener mesura antes de hacer algo, no ver algo y salir corriendo como búfalo, como perro sin correa. Decoroso, ¿qué quiere decir? Amable, de trato, de palabra, de forma. Hospitalario, hospedador, perdón, hospitalario, hospedador. ¿Qué quiere decir? Pues que cuando alguien vaya, un hermano, una hermana cristianos, abras tus puertas de tu hogar. Apto para enseñar. Recordemos que es un don de Dios, pero además dice que debes de tener la aptitud para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Quién es un neófito? Es un jovencito recién converso, y no está diciendo edad, están diciendo alguien que recién se ha convertido, pues como te encuentras con la verdad, quieres empezarte a ser el que como ya medio entendió algo, lo quiere decir y lo quiere hablar, y entonces de repente te den cargos y esos cargos se te suban a la cabeza y después ya te sientas el vicario de Cristo. No, un neófito que no se envanezca, caiga en la condenación, no sea que caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Ok? Reiterando, estoy hablando del hombre cristiano y voy a citar requisitos de los diáconos. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez. ¿Qué significa sin doblez? Pues una cosa digo, otra cosa hago, una cosa digo que es honesta, pero cuando no me ven hago la otra. No dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Déjame nada más decir algo sobre el vino. En aquellos ayeres era mejor tomar vino, desgraciadamente, que el agua. ¿Por qué? Porque el vino pasaba por procesos de purificación, el agua no. Recuerda que estamos hablando del siglo I después de Cristo. Entonces, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, ellas sí pueden ser diáconas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, ahí está las primeras características, por si te son útiles. Voy a Tito 1:7, antes de que me empiece a jugar esto de que hay oposición. 1:7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo,
no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Porque bueno, allá afuera hay muchos contumaces y empieza a decir todas las características de las malas personas que hay allá afuera, ¿no? Entonces, otra vez vuelve a reiterar y es muy interesante porque él separa un sobrio de alguien que toma. O sea, porque la sobriedad también tiene que ver con esa capacidad de ser cabal en tu carácter, es decir, que tus decisiones no estén gobernadas por tus sentimientos, que tus emocionalidades no te gobiernen, que cuando desgraciadamente la realidad nos aprieta y le encanta apretarnos, sobre todo a los que somos cristianos, el transitar por la vida en Cristo Jesús, aunque Jesús dice que es un yugo ligero y fácil, pues cuando te cambias de bando y cuando dejas de ser de la banda de Satanás, de la familia de Satanás, pues obviamente viene súper la oposición, ¿no? Vienen las pruebas, vienen las tentaciones, viene cuando la realidad te aprieta a ver qué hay adentro de tu corazón. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Con esto cierro esta serie. Espero que las herramientas que estoy dejando sean para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que cuando tú requieras de ver que es un hombre cristiano para ser un padre cristiano, para servir a tu familia, si no sirves a tu iglesia, si eres de los que nada más van al templo a pasar el sábado o el domingo, y ya, si no hay más compromiso, bueno, que te interese tus hijos, tu familia, tu hogar, que no terminen en el lago de fuego, que no terminen diciendo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros y hicimos muchas cosas, y Él les diga, no, yo ni los conocí, sino que al contrario, que cuando nos vean los demonios nos tiemblen ante nosotros. Entonces, espero en Cristo Jesús que pues seas el pastor de tu hogar, que seas el padre de familia de tu hogar, que todas estas cosas que estoy subiendo te sirvan si tienes a tu familia, si todavía están unidos en Cristo Jesús, si son una familia sostenida por las manos de Dios. Que Dios te siga levantando, que te siga dando la fuerza, la fortaleza y el privilegio de ser el que se levanta primero y el que se duerme al último. Que tengas el privilegio de ser el que pone en riesgo su vida por tu familia. Que tengas el privilegio de ser el que amanece cansado y duerme cansado. Que tengas el privilegio de ser el que sea la cabeza, ejemplo de Cristo como el que representa a Dios en el hogar, que seas manso y humilde, que reprendas a tus hijos en humildad, que seas cabal, que no los lleves a la perdición, que no los lleves al fastidio, que no te pase como de repente uno escucha, pues hijos de cristianos y resulta que andan después en la ideología de género y consumiendo basura y creyendo en basura o suicidándose o cosas de esas. Que el Señor sea capaz, bueno, perdón, que tú seas capaz de escuchar a Dios y Dios que te dé toda la mano diestra cuando lo necesites. Espero en Cristo Jesús que esto haya sido útil y que pues Dios me dé la fortaleza para seguir subiendo estas cosas, y todas las amonestaciones que te digo es porque yo las necesito para mí y me han costado lágrimas, dolor, tristeza y ausencia del honor, de la honra que Dios quiso poner siempre frente a mí, que es ser un padre de familia ejemplar. Y en la medida de los recursos que me da ahora, pues espero, aunque sea a la distancia o como sea, dejar algo en mi pequeña hija. Y que mi hija pues no termine en las manos del enemigo, ¿no? Porque, porque no quisiera verla en el lago de fuego el día de mañana. En Cristo Jesús espero que te sea útil y que sea de bendición, y bueno, espero tener el ardor para seguir grabando cosas de estas, porque si no,
pues nada es y todo sea para la honra y gloria de nuestro Señor.